Gracias, es un honor que estés aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme a conversar contigo. Vamos a hablar de República Dominicana en la política exterior. Ya anunciaron una nueva embajadora en República Dominicana de Estados Unidos tras un periodo largo de ausencia. ¿Qué significa esto? Quiere decir que para Donald Trump va a ser una prioridad América Latina y el hecho de que nombre un secretario de Estado de origen hispano. ¿O crees que todavía seremos relegados con todo ese denominado patio trasero y se seguirá importantizando Oriente Medio, Eurasia, China? Mira, yo creo que el gobierno de Donald Trump está apostando a retomar las relaciones con América Latina después de muchos años de distanciamiento, ¿verdad? Y una relación históricamente incómoda entre América Latina y Estados Unidos por la desconfianza en nuestra región y ese país, por desencuentros que todos conocemos, intervenciones militares, golpes de Estado, auspiciados por Estados Unidos, momentos de acercamiento en algún momento, en algún tiempo. Y Donald Trump, yo creo que lo que apuesta es a un acercamiento con América Latina, con la designación como secretario de Estado de Marco Rubio, un halcón de los Estados Unidos, pero que parece que ha sentido la necesidad de acercarse porque América Latina, ante ese alejamiento con Estados Unidos, ha buscado otros socios y aliados. Entre esos aliados está China, ¿verdad? Y vemos también que la propia Rusia ha ido ganando espacio con relaciones comerciales y diplomáticas que ha fortalecido en nuestra región. De hecho, hay muchos países de América Latina donde el principal socio comercial no es Estados Unidos, es China. Y hay otros países como Chile que han diversificado sus relaciones comerciales, que es lo que deben hacer todos los países, porque depender de un solo país es problemático para la economía. Entonces, yo siento que sí, que Estados Unidos ha apostado mucho al tema de Medio Oriente, al tema del lejano Oriente, a Europa también, ha apostado mucho, incluso a la propia África, ¿verdad? La ha atendido y ha descuidado lo que es su región más cercana, lo que está en su área de influencia y como se ha alejado de su área de influencia, diríamos, permitido que otros países emergentes logren espacios muy importantes. China, por ejemplo, inauguró, Xi Jinping visitó nuestra región e inauguró el puerto de Chancay en Perú, el puerto más importante de toda América Latina, que compite con el puerto de California, que se considera el puerto más grande de todo el continente. Y eso tiene un impacto no solamente en el Perú, sino que tiene un impacto en Chile, tiene un impacto en Bolivia, tiene un impacto en Brasil, porque se crea todo un corredor en torno a ese puerto para exportar e importar mercancías no solamente de Shanghái o de China, sino también de toda Asia. Y por eso yo creo que hay un fortalecimiento de las relaciones de América Latina con esa realidad nueva, con esa articulación que lidera China, que son los BRICS, ¿no? En lo que están no solo esos 5 países originarios, sino que hay otros países que se agregan como miembros plenos y otros como socios, que es la nueva forma de acercarse a los BRICS. O sea, yo creo que a eso está apostando Estados Unidos. Yo pienso también que Marco Rubio da un mensaje con el tema de Cuba. También hay un mensaje hacia la propia Venezuela y hacia Nicaragua, temas que ha abordado de manera muy ácida el futuro canciller de los Estados Unidos. ¿Cómo ha manejado el gobierno del presidente Luis Abinader esas relaciones con Estados Unidos? Vemos que viene una desagravación del arroz, no tenemos noticias de qué va a pasar. ¿Entiendes que están en un buen momento esas relaciones o el aspecto comercial no tiene que ver tanto con estas gestiones a alto nivel? Bueno, mira, cuando el presidente Abinader asumió el poder, él y su canciller, el actual canciller todavía,
dicho que la política exterior de los Estados Unidos estaría alineada a la política exterior de los Estados Unidos y lo han demostrado durante los 4 años de gobierno en el que todas las decisiones que tomó el gobierno estadounidense fueron respaldadas. De hecho, una decisión que tomó el propio gobierno de Trump en su momento, cuando decidió trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y el presidente, eso en violación a los acuerdos que hay en la ONU, y el presidente Abinader inmediatamente dijo que era lo mismo. Solo 3 países de América Latina lo hicieron, no recuerdo otro del mundo que lo haya hecho. Lo hicimos nosotros, lo hizo Paraguay y lo hizo Guatemala, ¿no? Luego eso se quedó en el aire, evidentemente, porque eso no podía prosperar. Luego se tomaron otras decisiones que correspondía a ese alineamiento con los Estados Unidos. Y algo muy curioso que ha ocurrido es que el gobierno de República Dominicana, junto con el gobierno de Panamá y el gobierno de Costa Rica, crearon una especie de foro por la democracia o algo así, que atenta contra la unidad del sistema de integración centroamericano SICA. O sea, para mí lo dinamita, lo debilita. Y eso fue una iniciativa, yo creo que de los Estados Unidos, en un momento en que parece que entendían, no tenían el control del SICA, del sistema de integración centroamericano, que había elaborado su propia agenda. Incluso en esa agenda estaba un acuerdo comercial o de libre comercio con Europa, en lo que no participaba Estados Unidos. Y esa independencia parece que le molestó un poco a los Estados Unidos y crearon ese mecanismo de coordinación entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica, con el que, insisto, para mí intentaron debilitar el sistema de integración centroamericano, que es mucho decir, porque el sistema de integración centroamericano es el sistema de integración más sólido de América Latina. Está UNASUR, pero UNASUR no tiene ni la fortaleza ni ha avanzado tanto como ha avanzado el sistema de integración centroamericano, que ha llegado a la unión aduanera entre varios países. Pero yo siento que República Dominicana no se siente tan identificada con Centroamérica. Más bien me extraña un poco que no haya más acercamiento entre países del Caribe. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Como en el tema del CARICOM, que siempre ha apoyado a Haití. Lo que pasa es que Centroamérica, o sea, el istmo, porque Centroamérica es una. Centroamérica ísmica e insular es una. No sé a quién se le ocurrió dividir a Centroamérica en 2. Centroamérica, nosotros somos Centroamérica, República Dominicana, todas las islas del Caribe, o sea, las Antillas es Centroamérica y el istmo es Centroamérica, ¿no? ¿Por qué nos acercamos más al istmo centroamericano que al resto? Bueno, por el tema cultural y por el tamaño de nuestra economía. Fíjate que se resiente mucho de República Dominicana en el CARICOM. Para el CARICOM somos una potencia, ¿no? Pero además también tiene que ver con la cultura y el idioma. Esos países hablan francés, hablan inglés, nosotros hablamos español. En el istmo centroamericano se habla español, por eso hay más cercanía con el istmo centroamericano que con el resto de los países antillanos, fuera, obviamente, de Cuba y de Puerto Rico. Esa es la realidad. Otro tema que ha salido a la palestra en este año ha sido la denominación como Estado archipelágico y la decisión de República Dominicana de firmar un acuerdo con el Reino de los Países Bajos de la delimitación marítima de República Dominicana, algo que ha sido muy criticado desde la Fuerza del Pueblo porque se tomó en cuenta la equidistancia en vez de la equidad. Así es. O sea, no se tomaron en cuenta los parámetros que tendría un Estado archipelágico. Me gustaría que explicaras un poquito el concepto y por qué entiende que es violatorio. Y el Tribunal Constitucional, de hecho, dio el visto favorable. ¿Qué pasó allí? Bueno, voy a hablar de lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Pero de entrada te diré que se viola la soberanía de o sea, se pone en riesgo la soberanía de la República Dominicana y nuestra integridad territorial, y el canciller y el gobierno le mintieron al país cuando estaban diciendo o afirmaron que nosotros habíamos ganado 11 millas náuticas, que son 27, algo así, ¿no? Kilómetros cuadrados, cuando es falso. Primero porque en la propia red de prensa que dice que nosotros ganamos esas millas náuticas, admitió que habían unas mediciones hechas sin precisión en donde no se nos otorgaban las millas náuticas que nos correspondían. Por lo tanto, si negociaron partiendo de esa realidad, estamos ya de entrada perdiendo territorio. Y otra cosa es que tomaron en cuenta la equidistancia
y no la equidad. Cuando después de la Convención del Mar que nosotros ratificamos en 1997, es de 1984, y en 1987 fue ratificada. Y al ratificarse la Convención del Mar, nosotros establecimos, antes de ratificarla, o para ratificarla, que nosotros priorizaríamos siempre que fuéramos a negociar nuestros límites territoriales, la equidad por encima de la equidistancia. Bueno, el gobierno dominicano prefirió o privilegió la equidistancia, argumentando que ya la República Dominicana había firmado 2 acuerdos, uno con Colombia y uno con Venezuela, en el 1986 y 87 me parece, si mal no recuerdo, y para esos convenios se tomó en cuenta la equidistancia. Pero resulta que cuando ese acuerdo, se firmaron esos acuerdos con Colombia como con Venezuela, no existía la Convención del Mar que establecía que nosotros podíamos optar por uno de esos 2 criterios. Y la República Dominicana, como dije hace un momentito, optó por la equidad. Entonces, en ese convenio se viola el tema de la equidad y se viola algo elemental. ¿Y por qué no pelearlo? ¿Y por qué no pelearlo? El hecho de que nosotros somos un Estado archipelágico y si somos Estado archipelágico, la línea base para tomar en cuenta nuestra distancia territorial no es la isla madre, ¿no? Tiene que ser la última isla. Entonces, no se tomó en cuenta eso. Y como no se tomó en cuenta eso, nosotros evidentemente estamos perdiendo territorio. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No respetaron nuestro ordenamiento jurídico para negociar un convenio que a quien beneficia no es a la República Dominicana, sino que beneficia a los Países Bajos. ¿Cuál es la razón? Nosotros quisiéramos que el gobierno lo explique, porque estamos perdiendo territorio y pudiera ser, según dicen algunos expertos, que parte de ese territorio que estamos perdiendo haya o gas natural o petróleo. Entonces quizás el afán de los Países Bajos es aprovechar la oportunidad de que pudiera haber petróleo en ese territorio y ellos negocian, y la República Dominicana no ha defendido como debe defender nuestra integridad territorial. ¿Eso se puede apelar en futuros gobiernos? No, es que todavía eso no se ha aprobado. Okay. No. Pero en caso de aprobarse, porque hay un convenio que está pendiente de ratificación en el Congreso. Porque, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que hizo fue establecer que no viola la Constitución de la República y que por lo tanto el Congreso puede conocerlo. No es que ya se aprobó, el Congreso tiene que hacerlo. El gobierno tiene mayoría, ¿verdad? Lo puede aprobar. Ahora, si lo está aprobando, está poniéndose en evidencia que está defendiendo los intereses de otro país y no los intereses de la República Dominicana. Ahora, te diré, ¿cómo fue la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, los que votaron a favor, la mayoría fueron los jueces que fueron designados en esta elección que hizo, ¿cómo se llama este organismo? Que elige los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, bajo el liderazgo de Luis Abinader. Esos votaron a favor. Hay 2 que se eligieron ahí también que no votaron a favor, que emitieron un voto, ¿cómo se llama? Argumentado. Disidente. No es disidente, los votos disidentes son contrarios. Eso es un voto con una crítica, como diciendo, mira, presidente, yo voy a cumplir con tu disposición, con lo que tú nos dijiste, sin embargo, yo tengo que salvar mi dignidad y tengo que salvar mi prestigio más bien como profesional. Los otros que votaron en contra, que son los que estaban antes, argumentaron realmente que viola la Constitución de la República y que compromete nuestra integridad territorial. Bueno, política exterior dominicana en relación a Haití. Vemos constantemente que el presidente Luis Abinader se pronuncia vehementemente ante la comunidad internacional sobre ese tema. Ha aumentado las deportaciones, se ha presentado con mano dura ante esta realidad. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Ha aumentado las deportaciones? Según las estimaciones que hace el gobierno. Bueno, por eso mira, te pregunto, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto se ha hecho? Sí, mira, la verdad es que el presidente Luis Abinader ha usado
el tema haitiano con fines políticos. Y en el proceso electoral lo utilizó con fines electorales. O sea, ha instrumentalizado el tema haitiano. No, yo no veo una política seria respecto al tema de la regularización de los inmigrantes indocumentados en la República Dominicana. Se habla de un muro, fue a inaugurar como 3 kilómetros, un muro que tiene un montón de kilómetros, o sea, una cosa ridícula. Habló de deportar semanalmente 10.000 indocumentados haitianos, una cosa que de entrada se sabe que es materialmente imposible. No lo ha hecho, todo el mundo sabe que no lo está haciendo. O sea, logísticamente no es posible. No, eso no es posible. Término económico, de personal. No tenemos la cantidad de personal para estar recogiendo, no sé cuántos son diarios para deportarlo, no hay la logística para hacerlo, pero el gobierno del presidente Luis Abinader dice cualquier cosa y luego lo justifica y entonces ya la gente no cree en nada. De hecho, cuando lo dijeron, la gente no lo creyó porque sabía que era mentira. Entonces, la política respecto a Haití no es clara. Por ejemplo, la cuestión del canal, aquel que iban a crear los haitianos sobre el río Dajabón o Masacre. El presidente montó todo un espectáculo, ¿no? Todo un espectáculo, pero estaba en campaña electoral. La información que nosotros tenemos es que un cineasta dominicano y de origen español, porque hizo el guión. Entonces le hizo un guión, sí, eso nos han dicho, hizo el guión y manejar todo un espectáculo. ¿Por qué? Porque fue el mismo gobierno que autorizó a crear el canal en un convenio, fue el mismo gobierno que lo hizo y luego mueve todo el aparato militar y helicópteros y carros de asalto y todo aquello diciendo que lo iban a impedir. Finalmente no impidieron nada. Finalmente lo que se hizo fue lo que ellos autorizaron en principio, que se construyera. O sea, todo es una manipulación, todo es un espectáculo, todo es una farsa. Entonces, no han manejado con seriedad este tema. Lo de ir a la comunidad internacional, cada vez que el presidente sale solo habla de Haití. O sea, parece que no tiene conciencia de que el mundo se mueve en otras cosas, solo habla de Haití. Pero el mensaje que él lanza no es de cara a la comunidad internacional, es de cara al pueblo dominicano. Es para venderse como el gran benefactor, como el gran protector de la República Dominicana. Y ese recurso lo usó mucho durante la campaña y lo sigue usando ahora porque quiere retener la popularidad que cae. Entonces, no hay un plan serio respecto al tema haitiano. Pero además, aunque hubiera un plan serio, y esto es lo difícil de esta cuestión, la República Dominicana no está en capacidad de plantar cara a ese problema y tener una propuesta en la que no esté involucrada la comunidad internacional, porque eso es un tema de la comunidad internacional. La República Dominicana no puede, bajo ningún concepto, resolver el problema haitiano, porque el problema haitiano va más allá incluso de lo que está ocurriendo ahora, que es una intervención de carácter militar. Las intervenciones militares no han resuelto el problema haitiano, y ni siquiera la MINUSTAH, que fue lo más exitoso que ocurrió. Luego de salir la MINUSTAH volvió el caos. Haití, porque los problemas son estructurales y crónicos en Haití. En Haití lo que hay que generar riquezas. En Haití lo que hay que renovar el aparato productivo, relanzar el aparato productivo en Haití. Cuando lancemos o cuando se relance el aparato productivo en Haití y se creen las condiciones para generar riqueza, para que la gente mejore sus condiciones materiales de existencia, entonces las instituciones serán fuertes, entonces funcionará el ejército, entonces funcionará la policía de ese país y Haití entonces avanzará hacia la prosperidad y hacia la estabilidad. Pero mientras eso no se haga, Haití será una nación inviable, como es hasta ahora. ¿Cómo ves la posición del presidente Luis Abinader en torno a la situación en Venezuela? ¿Crees que debió mantenerse un poco más neutral o el rol del liderazgo en contra del régimen de Nicolás Maduro estuvo correcto? Mira, yo lo que pienso es que el presidente tenía que hacer eso, porque desde entrada dijo que estaba alineado a la política exterior de los Estados Unidos. Y yo a veces no entiendo lo que se da entre esa situación de él, de anunciar su adhesión total a la política exterior de Estados Unidos, pero que por otro lado no le hayan puesto un embajador. Porque no poner un embajador es una señal de inconformidad con un gobierno. Eso en diplomacia es así. No te envío un embajador, yo con algo no estoy contento. ¿Con qué? No sé.
Hay alguna gente que especula, dice que el gobierno de Luis Abinader para llegar al poder recibió recursos ilícitos y se dice que en Estados Unidos hay mucha inconformidad con eso, pero también es un tema de hipocresía, porque en Estados Unidos cuando quieren apoyar a una persona no importa en lo que esté involucrado, y así ha sido siempre. Pero yo pienso que nosotros debimos mantenernos neutrales respecto no solamente al caso venezolano, sino a todos los conflictos que se den en cada país, porque nosotros debemos respetar las instituciones de cada uno de esos países. Nosotros debemos retornar a lo que era la política exterior de la República Dominicana cuando Leonel Fernández. Ser árbitros. Nosotros nos ganamos, diríamos, una posición de mucho prestigio a nivel de América Latina y del mundo porque fuimos árbitros. No sé si te acuerdas cuando había aquella situación entre Colombia y Venezuela y Ecuador, cómo medió Leonel Fernández, cómo Leonel mediaba en conflictos que se daban, cómo medió en Venezuela, incluso cuando se estaban dando aquellas confrontaciones que tenían, que presentaban violencias en las calles. También fue allá, fue con un enviado del Papa, fue con Zapatero, fue con el expresidente Martín Torrijos. O sea, ha estado involucrado en temas de esa naturaleza la República Dominicana. ¿Eso nos afecta, esa alineación total con Estados Unidos en relación a China? Mira, yo creo que la política exterior de un país debe ser una política exterior pragmática que responda a los intereses de tu país. Tú no puedes estar alineado a la política exterior de nadie. O sea, porque, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos responde a los intereses de Estados Unidos. La política exterior de China responde a los intereses de China. La política exterior de Rusia responde a los intereses rusos. Entonces, la política exterior de la República Dominicana tiene que responder a los intereses de la República Dominicana. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es donde hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que representan un porcentaje importante de la economía. Envían de remesas 10.000 millones a la República Dominicana y eso es significativo, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una relación distendida, tenemos que tener, en Estados Unidos tenemos que ver un socio comercial conveniente, pero nosotros no podemos ignorar la importancia de China como segunda potencia económica en términos de PIB nominal, pero primera potencia en términos de paridad de compra. Entonces, eso es una realidad, es un país que emerge, que lidera los BRICS, que ya representan cerca más del 30% del PIB mundial, mientras que el G7 apenas representa el 20 y pico, ¿no? El 25, 26%. Entonces tú no puedes mantenerte al margen ni de un polo ni del otro. La República Dominicana tiene que ampliar su ámbito comercial, tiene que ampliar sus socios comerciales, porque lo que tiene que pensar en la prosperidad de la República Dominicana. Tiene que apostar a que siga fluyendo la inversión extranjera directa en la República Dominicana. Y eso se hace de manera inteligente y eso se hace manteniendo relaciones diplomáticas distendidas con los diferentes países, sin meternos en los pleitos entre ellos. Porque resulta que ellos resuelven sus pleitos y después nosotros quedamos con las relaciones maltrechas. El presidente Luis Abinader, en una de sus ruedas de prensa de la semanal, hablaba de una mayor profesionalización en Cancillería y también de una reducción del 47% de su personal. Y de hecho, una de las críticas que siempre se ha hecho es de que Cancillería se utiliza para favores políticos. Hay personas que la nombran, muchos no iban a la embajada, muchos hijos de funcionarios que nombrado en el exterior. ¿Crees en ese discurso de transparencia del presidente Luis Abinader que es cierto, que no es cierto? ¿Y qué piensas también de la apertura de oficinas de ministerios del país en el exterior? ¿Es necesario que hayan tantas oficinas dependientes del ministerio cuando tenemos Cancillería, cuando tenemos embajadas que deberían asumir ese rol? Mira, lo primero es que cuando tú entras a la Cancillería hoy día, tú estás entrando a un ventorrillo o a un colmadón, ¿verdad? El protocolo es un desastre. Eso está lleno de gente por todos los pasillos. Yo he ido. Eso no es así. Ahí había cierta solemnidad en la Cancillería. O sea, de entrada, lo visual, tu auditoría visual te dice que es un desorden. Pero además, la política exterior, además del tema administrativo, lo ven lo que está pasando permanentemente. El presidente de la República envía senadores y diputados a representar el Poder Ejecutivo.
O sea, ¿se había visto eso antes en la República Dominicana? ¿O se ve en algún lugar que el Poder Ejecutivo envíe como representante a una misión, por ejemplo, de toma de posesión, al Poder Legislativo? Eso es una chapucería diplomática, pero eso lo hace este gobierno. Entonces, así como hacen esa chapucería diplomática, hacen un montón. Por ejemplo, aquí se emiten visas en Haití con los consulados cerrados. Miles y miles de visas con consulados cerrados. Eso es un desorden. Y eso de que han saneado la nómina es falso. Es más, los embajadores o cónsules que habían antes eran profesionales y se respetaba la carrera. Hay muchos diplomáticos hoy que están peleando porque no le quieren respetar su carrera diplomática. Montones que están en el tribunal, muchos con sentencia que la propia Cancillería no quiere respetar ni quiere acatar. Entonces, eso es un desorden. Y yo siempre he dicho lo siguiente, los partidos, los gobiernos se parecen a sus partidos. Y el PR, o sea, ¿cómo se llama eso? El ADN del PRM es el ADN del PRD, que es la turba multa. Siempre ha sido así. Y cuando llegan al Estado, traspasan al Estado el desorden. Eso se expresa en Cancillería. Tenemos una cumbre para las Américas en 2025. ¿Cuáles perspectivas hay y qué pudiera favorecer el país? Bueno, la cumbre de las Américas desde hace mucho tiempo no representan nada. Son un foro donde... Pero sería uno de los primeros países que visite Donald Trump. Donde se declaran intenciones, no pasa nada. Nosotros hemos querido construir una unidad americana desde un tiempo y ha fracasado. Primero con el ALCA, que era inconveniente, porque lo que se pretendía era que nosotros fuéramos solo el mercado de los Estados Unidos y no se planteaba el desarrollo de nuestras economías, ¿verdad? Y luego está ahí, al margen de esta cumbre, CELAC, que era una especie de experimento latinoamericano de integración que también ha fracasado. Entonces, uno ve eso como un foro de intenciones, de declaraciones que no llegan a ninguna parte. De bueno tiene esta cumbre, que si se realiza en la República Dominicana, seremos el foco de atención por un par de días del mundo. Y no del mundo, sino de América Latina, porque no creamos que todo el mundo le hace caso. O sea, no siempre van presidentes, ¿no? A veces mandan representantes. Bueno, pasó algo ahora en Ecuador. No fue nadie. No fue ningún jefe de Estado, prácticamente. Estaba solamente el presidente de ese país. Entonces, eso ha perdido mucho peso, la verdad. Bueno, estoy hablando del foro iberoamericano que se celebró, que es prácticamente lo mismo que lo de aquí, solo que se añaden España y Portugal. Pero esos son foros que no tienen ningún peso en términos de que no son vinculantes las decisiones que allí se toman. Bueno, muchísimas gracias a Manolo Pichardo por estar con nosotros, internacionalista, politólogo, miembro de la Dirección Política, también secretario de Internacionales de la Fuerza del Pueblo, expresidente del Parlacén y de la COPAL. ¿Tienes algún libro que estés escribiendo? Yo leí el tuyo, me encantó. Sí, mira, mi más reciente libro, que lo leíste. Sí, bien. Ya lo leí. Tengo uno en carpeta, increíble. Es un tema que quizás a nadie le interese sobre África. Pues cuando lo tengas, estarás invitado y vamos a hablar de África. Está bien, así es. Gracias por estar con nosotros y a ustedes.